una serie de requisitos que son los que permiten formular el balance abreviado, que son los que determinan el que una sociedad pueda estar obligada o no a auditarse. El hecho de clasificar los servicios que una sociedad o los intereses que una sociedad factura a sus entidades vinculadas porque forma parte de su actividad ordinaria el concederles financiación o el concederles o el prestarles determinados servicios de gestión puede llevar o puede conllevar que una sociedad que previamente podía formular balance abreviado en base a los ratios definidos de activos, de número de empleados y de cifra de negocios, ahora se ve obligada a someter sus cuentas a verificación por parte de un auditor de cuentas. Entonces, como os imaginaréis, sobre todo en determinadas sociedades con participaciones en otras sociedades, las sociedades holding, pues ha supuesto un cambio importante en la medida que incluso ha requerido que se corrijan los comparativos relativos al ejercicio anterior. Y esto sería equivalente desde el punto de vista de los gastos de explotación. Desde el punto de vista del importe neto de la cifra de negocios hay una excepción, y es que en aquellos casos en que los beneficios o las pérdidas obtenidas en la enajenación de las sociedades participadas, multigrupo o dependientes, multigrupo o asociadas, no se incluiría dentro de esta cifra de negocios o como gasto de explotación. Por otra parte, ha habido otra consulta. Una de las principales novedades que introdujo el nuevo Plan General de Contabilidad era en relación a los créditos fiscales, que muchas empresas registran en base a la evolución prevista o a la evolución prevista de la sociedad en los próximos ejercicios y que puede incluso conllevar el registro de que comentaba ahora mismo, pues las bases imponibles negativas. El Plan General Contable establecía que únicamente se podían registrar aquellos créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas cuya recuperabilidad se considerase probable por parte de la compañía. Dicha afirmación, como todos entenderemos, lo que para mí es probable, pues para otro en esta sala probablemente no lo sea. Y dejaba sobre todo un límite temporal abierto, muy abierto. En base a esto, en algún caso, probablemente se haya capitalizado más créditos fiscales de los que debieran capitalizarse y ante una consulta planteada, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas lo que vino a establecer es que había un plazo máximo de 10 años para considerar la recuperabilidad de los créditos fiscales. Esto puede conllevar incluso que los créditos fiscales previamente registrados en base a que una persona haya podido interpretar que los créditos fiscales son siempre recuperables, aunque la propia sociedad por sí misma no vaya a generar bases suficientes, porque en el momento en el que la enajene probablemente alguien pagaría algo por esas bases imponibles negativas, pues puede llevar la corrección de esas bases imponibles negativas que no pueden ser registradas si su periodo de recuperación previsto excede a 10 años y que se presupone que se van a recuperar siempre que existan impuestos diferidos pasivos suficientes para compensar esas bases imponibles o esos créditos fiscales. Y por último, esta es otra consulta que ha sido publicada recientemente, que es la del 30 de abril de 2010, y que viene a corroborar lo que anteriormente ya venía resultando de aplicación bajo principios internacionales y que con los tiempos que corren, pues desde luego es algo que está trayendo no pocos quebraderos de cabeza a muchas empresas que, como hemos visto esta mañana, han tenido que recurrir a financiación ajena o que han podido recurrir a financiación ajena y que han firmado muchísimos contratos de financiación en los que muchas veces se incluían determinadas cláusulas que establecían el cumplimiento de ciertos requisitos para que no fuese exigible ese préstamo a corto plazo. Es decir, si nosotros firmamos un crédito hipotecario, probablemente el hecho de incumplir un plazo otorgue el derecho a la entidad financiera, después de un análisis del contrato, a exigir ese préstamo a corto plazo, lo cual no quiere decir que me lo vaya a exigir, pero el
derecho lo tiene y, por lo tanto, si yo hiciese un balance de mi situación patrimonial, tendría que clasificar esa deuda como vencida, como deuda con vencimiento en los próximos 12 meses. ¿Qué sucede? Y esto es así porque la norma considera la negociación de una refinanciación como un hecho posterior no ajustable. Es decir, si esa refinanciación no se ha podido realizar antes de la fecha de cierre del ejercicio y no otorga al acreedor, en este caso al prestamista, un derecho irrevocable de aplazar más allá de 12 meses el vencimiento de la deuda, esto lo que le obliga a la sociedad prestamista es a clasificar ese préstamo como deuda corriente. Bien es cierto también, como dice alguien que tiene más experiencia que yo en estos casos, que alguna vez me ha dicho: Iñaki, si dejas de pagar una cuota al banco por el préstamo hipotecario tienes un problemón. Pero si lo que se deja de pagar es un sindicado de 2.000 millones al banco, probablemente el que tenga el problemón es el banco. Entonces, simplemente hacer hincapié en que hay multitud de consultas, especialmente en los apartados de fusiones y adquisiciones, y que hay que estar muy al día porque nos está obligando a todos a estudiar un montón y a enfrentarnos a serias dificultades interpretativas de la norma. Iñaki, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, 4 exactamente ahora mismo. Vamos a ver por el tiempo disponible. La primera es de Roberto, que nos la ha hecho llegar por email, y nos dice: mi gestoría me ha vuelto loco este año con la cantidad de papeles que tengo que presentar. Tengo la sensación de que con menos negocio estoy pagando mucho más. ¿Por qué era necesario esta reforma? Realmente la reforma surge como parte del proceso de globalización que estamos mencionando. Al final, si un banco, una entidad de crédito o un inversor extranjero pretende tomar una participación en una sociedad ubicada aquí, probablemente, si pidiese los estados financieros originales, se viese obligada a hacer el análisis con unos estados financieros que tendría serias dificultades para analizar. La finalidad de todo esto no es sino hacer más homogéneas y comparables las cifras de las diferentes empresas en diferentes países. Entonces, la homogeneización era necesaria, si bien es cierto que se ha realizado quizás de una manera algo precipitada, como todos los cambios muchas veces, ¿no? Tenemos una consulta más que ha venido por vía SMS, Tubia, y nos dice: no me he enterado de mucho, y en resumen, ¿qué plan es mejor para las empresas? ¿El nuevo o el antiguo? Hombre, para las empresas ni el nuevo ni el antiguo es mejor. Para las empresas lo que es mejor es vender mucho y gastar poco y generar muchos beneficios. El plan contable o la contabilidad no es sino una manera de reflejar esas ventas y esos gastos y esas operaciones y esas transacciones que la compañía ha tenido durante el ejercicio. Desde luego, no es una herramienta, puede ser una herramienta de lo bien o de lo mal que lo hayamos podido hacer, pero desde luego no es una herramienta para saber lo bien o lo mal que lo vamos a poder hacer en el futuro. Una pregunta más, si te parece. En este caso, José Manuel, también vía SMS, nos dice: ¿beneficia a todos el cambio de normativa? Pregunta. Porque me parece que, como siempre, solo se beneficia a las grandes corporaciones. Hombre, yo lo que sí creo, uno de los beneficios que puede dar a las pequeñas y medianas empresas también, es que en el momento en el que vayan a firmar ciertos contratos, o bien de financiación o de cesión de créditos, al menos sean conscientes de que pueda haber ciertas restricciones desde el punto de vista contable que tengan después muchas implicaciones, que puedan afectar a su financiación futura.